Hola, 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 bienvenidos mis queridos suscriptores y amigos. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. ¿Ok? Bueno, este video es netamente prioritario y esencial para el mundo del marketing, para el mundo del marketing digital y sobre todo para aquellas personas que no saben realmente el enfoque del sistema de ventas, tanto por el sistema orgánico o el sistema de ventas directa o sistema automático o crashing, como les quieran llamar. Entonces, este video, señores, es para aquellas personas que no tienen un enfoque preciso, no tienen una estrategia, no saben hacia dónde dirigirse, hacia dónde dirigir las ventas, porque no tienen una estrategia específica. Entonces, este video se los he hecho, así como dice en la descripción del video, es para aquellas personas que no saben estrictamente lo que son las estrategias para hacer una venta de marketing de productos digitales como afiliado y en las plataformas o en los marketplaces como son Hotmart, como lo es Kelkana, entre otros marketplaces que existen. ¿Ok? Este video también es exclusivo para las personas que ya tienen conocimiento previo acerca de lo que es el marketing digital, el marketing de afiliados. Es importante que la persona ya tenga conocimiento previo de esta plataforma, de esta estructura de negocio, para poder enfocarnos y podernos enfocarnos bien. ¿Ok? Bueno, primeramente en este video les voy a estar comentando, les voy a estar hablando sobre lo que es el sistema orgánico y qué es lo que ustedes no saben, hacia dónde nosotros vamos enfocados con el sistema orgánico, ¿ok? ¿Qué estructura debemos tomar en cuenta? ¿Qué enfoque debemos tomar en cuenta? Igualmente con el sistema de ventas directas, venta automática o venta de tipo crashing, también debemos tomar en cuenta qué enfoque, hacia dónde nos vamos a ir, qué debemos hacer, ¿ok? Porque mayormente en las redes sociales no les dicen en el sistema de lo que es en este caso, los influencers o los youtubers, no les comentan a ustedes la realidad. Mayormente he visto siempre lo que son los métodos por los cuales ustedes se van dirigidos a hacer un sistema orgánico para hacer una venta como tal, pero no le dicen la estrategia, el proceso, hacia dónde vamos. Eso no se lo dicen. El paso a paso en realidad, no el método. El método ya ustedes lo saben, ya claramente, pero no la estrategia, ¿ok? Que es la situación que ustedes tienen que enfocarse aquí, aquí y aquí. Eso no se lo dicen o sea, prácticamente en casi nunca en las redes sociales se lo han explicado. Entonces, en este video vamos a tomar lapicito y papel para ir anotando todos esos aspectos importantes. Y también es necesario que ustedes se estudien ciertos aspectos que yo voy a nombrar aquí, se estudien antes de enfocarse en eso, antes de enfocarse en esa situación, ¿sí? Así que es necesario que ustedes tengan papelito y lápiz para que vayan anotando todos esos aspectos que son importantes. Primero, bueno, en lo principal, les voy a dar a ustedes las mil gracias, mis queridos suscriptores que me están viendo allí en esa pantallita. Les doy mil gracias a todos por estar allí presentes, en especial a los suscriptores de Argentina, Colombia y El Salvador por esa receptividad tan grande que he tenido en estos últimos 3 meses. Gracias a ustedes por todo el apoyo. Y bueno, cualquier opinión, cualquier sugerencia que me quieran hacer, yo estoy presto para servirles, para oír sus sugerencias, opiniones con respecto a temas que ustedes me quieran decir y hacer. Mis queridos suscriptores, estoy a su disposición para oírlos y simplemente ustedes lo me tienen que escribir y yo pues estaré presto para esto, ¿ok? Bueno, sin más que decir, entonces vamos a empezar el enfoque de este video. Y pido disculpas por haberme salido de un poquito del tema, del enfoque, pero tenía que decirles a ustedes darles estas gracias porque de verdad que mis suscriptores de Argentina, de Colombia y de El Salvador, pues han tenido buena receptividad en estos últimos 3 meses. Bueno, vámonos al meollo del asunto, a lo que venimos en este video, que es para explicarles acerca de lo que ustedes no le dicen del sistema de ventas de marketing digital a través del sistema de afiliados por el marketplace de Hotmart, ¿ok? Vamos a entrar de lleno en lo que es, no les voy a explicar mucho el registro de Hotmart porque ya ustedes ya eso te lo saben.
Lo que sí les voy a explicar es el método que ustedes, hay unos países como Venezuela y unos países como Nicaragua, que en el proceso de registro ustedes obviamente tienen que registrarse con documentación de amigos o de familiares que estén fuera de estos países, porque no van a poder registrarse internamente en estos países como es Venezuela y Nicaragua. Y necesitan, si tienen doble nacionalidad, obviamente necesitan eh, la dirección y su documento interno de ese otro país del país donde tengan esa nacionalidad, y es mucho mejor para ustedes, ¿ok? Siendo venezolanos, para poder registrarse dentro de la plataforma. El registro de la plataforma de Hotmart es demasiado sencillo. Ustedes saben que es sumamente sencillo. Simplemente colocan sus datos y listo, ya quedan registrados. Por eso he dicho que previamente tienen que ya estar registrados dentro de la plataforma. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es el sistema orgánico. Voy a hablarles del sistema orgánico y voy a hablarles de estos dos aspectos. Voy a hablar de primero de esta estructura, que es lo que deben hacer, para luego enfocarnos a la estructura de ventas automáticas, ventas directas o ventas tipo crashing. Entonces vamos a tipo crashing no es porque ya ese término no se utiliza. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos en el sistema de venta orgánica. El sistema de venta orgánica, primero tenemos que enfocarnos en ver, en realidad, o nos vamos directamente, nos tenemos que enfocar en seleccionar un producto. ¿Ok? ¿Cómo nosotros seleccionamos ese producto? Ese producto lo vamos a seleccionar por medio de varios aspectos, de varias situaciones que tenemos que tomar en cuenta antes de entrar a lo que es esto, a seleccionar el producto. Primero nosotros tenemos que enfocarnos en un mercado. ¿En qué mercado nosotros tenemos que enfocar? Tenemos que enfocarnos en tres mercados. El primer mercado que yo les recomiendo es el mercado de el dinero, es el nicho del dinero. El segundo es el mercado de la salud. Y el tercero es el mercado de las relaciones sociales. Esos tres mercados ustedes tienen que enfocarse. Cada mercado tiene diferentes temáticas, diferentes temas que ustedes pueden irse tranquilamente y sacarle provecho a cada temática. ¿Ok? Cada temática. Por ejemplo, ya les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Si estamos en el mercado de la salud, en el mercado del dinero, ustedes van a trabajar con marketing, van a trabajar con criptomonedas, ¿ve? Van a trabajar con sistemas que tengan que ver con generar dinero. ¿Ok? Estamos trabajando, mira, el sistema tal que me permite la criptomoneda tal, que me permite generar tanto dinero al mes, etcétera. Estamos trabajando con el mercado del dinero. Pasamos al mercado, para darle un ejemplo del mercado de salud. El mercado de salud tiene lo que son los ejercicios Phoenix. Vamos a hacer cierto ejercicio Phoenix que me ayuda a mejorar el rendimiento atlético en 30 días. Ese puede ser un tema. Otro tema puede ser la dieta keto que me permite bajar de peso, 10 kilos en 30 días. También puede ser un tema. Otro tema puede ser ejercicios finis que me permiten bajar el abdomen, tanto ejercicio X. Hay muchas temáticas de acuerdo a ese mercado que les estoy diciendo, que no pasen de estos tres mercados. Y el último es el relacionamiento social o de interés social. Ese interés social, ese mercado de interés social o de relacionamiento social es el mercado que tiene que ver con la autoestima. Ustedes utilizan un tema, una temática que tiene que ver cómo aumentar el autoestima en una persona que esté, en este caso una mujer embarazada, cómo aumentar el autoestima en una mujer embarazada, cómo tener una buena relación con el jefe del trabajo, con el patrón de la empresa, cómo gerenciar una empresa de buena manera, o sea, cómo tener una buena organización empresarial dentro de una empresa. Eso sería un relacionamiento social. Cómo tener una buena relación con mi hijo, cómo tener una relación con mi esposo, cómo tener una relación con mi pareja, etcétera. También eso forma parte del relacionamiento social. Esas son temáticas
del nicho del relacionamiento social o del mercado social. Igualmente lo que puede ser con lo de la salud y también con el nicho o el mercado del dinero. Entonces nos vamos a enfocar en un mercado, ¿ok? Vamos a enfocarnos en el sistema orgánico, en un solo mercado, en un solo sistema. Ok, una vez que ya tenemos ya el mercado ya listo, constituido, ya lo tenemos ya listico y ya sabemos ya la temática por la cual queremos trabajar. Entonces nos vamos a escoger el producto. Ese producto tiene que tener varias variables y tenemos que enfocarnos en varias variables. La primera variable que nosotros vamos a enfocar es que ese producto que vamos a escoger tiene que ser un producto que sea independiente, que no esté relacionado con nada que tenga que ver con membresía, con otras cosas que estén dentro de ese producto, no, que esté solo, el producto que esté solo. Entonces, que sea un productor independiente, que sea un productor que cree que haya creación de ese producto como tal. Y que obviamente ese producto tenga estas valoraciones. Ustedes saben que dentro del producto de Hotmart existen varias valoraciones. La valoración de 1 a 5 es el producto. El 1 es el que tiene menos comentarios por los clientes, o sea que no tiene buena garantía como tal. El producto es muy, muy malo. Y 5 es un producto excelente, un producto bueno, un producto que cubre las expectativas de la gente, un producto que es excesivamente bueno. Entonces, el producto tiene que tener de 4.5 a 5. O sea, unas expectativas sumamente altas para que ustedes lo vendan y lo divulguen muy bien. Segundo, la temperatura. La temperatura tiene que estar entre 20 a 55. Aquí hay varias tonalidades distintas porque la mayoría dice que tiene que tener una temperatura de 150. Entre más, mejor. Ok, puede ser que sí. No nos vamos a encerrar. Ok. Puede ser que tenga una temperatura de 150 porque a mí me interesa que el producto se venda. A mí me interesa que el producto salga. No un producto que esté allí. No un producto que esté estancado y que no se venda para nadie. No un producto que se venda constante. Ahora, que nosotros tengamos que ver en qué zona se esté vendiendo, eso es lo que ustedes van a aprender aquí ahorita. Van a aprender a dónde buscar. Este producto se está vendiendo en tal sitio, en tal lado, en tal cosa. Bueno, yo me voy para este lado porque aquí no se está vendiendo. Esa es la idea, ¿ok? Buscar la forma de cómo nosotros podemos trabajar. Trabajamos con estas tres variables. Entonces, es preferible en condiciones normales que el producto tenga entre 20 a 55 grados, ¿ok? Condiciones normales que no tenga tanta demanda ese producto. Pero si ustedes ven una variable que las demás variables están bien y esa tiene 150, ustedes tienen que escogerlo. Tienen que escogerlo porque la idea es que ese producto se venda. No sé si me hago entender aquí o están confundidos. De todas maneras, más adelante les voy a explicar eso muy bien. Y vamos a ver lo que es la valoración del BRIPRINT. El BRIPRINT es la valoración que le da Hostman al producto como tal. Él le da una valoración entre 70 a 90, 100%. Es un producto excelente que tiene todos los materiales de divulgación, tiene los procesos excelentes y es muy bueno. Entonces, es interesante el producto, entonces el Hostman le da una buena valoración al producto. Perfecto. Ese es excelente. Entonces, por lo tanto, se toma entre 80 a 95. ¿Ok? La otra es que el producto tenga lanzamiento o que permita hacer lanzamientos. Eso sería excelente para que ustedes agarren ese público y lo tengan allí y luego entonces vayan a enfocarlo y ofrecerle, darle la oferta que ustedes están promoviendo de acuerdo a la temática que ustedes escogieron. Entonces, eso es muy importante, que el producto tenga lanzamiento, que ustedes puedan hacer lanzamiento. Es muy interesante eso porque ustedes pueden captar la cantidad de personas mucho más rápido y pueden vender mucho más rápido. Y no solamente que tengan lanzamiento, sino que también tenga el chat de Telegram para ustedes comunicarse y entablar conversación con las personas, los posibles clientes también. Otra cosa que el producto debe tener un order bank. ¿Qué es un order bank? Un order bank es que el producto cuando esté hecho como tal, tenga en la página de ventas, que eso lo vamos a ver ahorita, en la página de ventas tenga
tenga un producto adicional a ese producto que yo estoy ofreciendo, ¿ok? O que estoy un producto adicional que tenga otro valor, un valor por decir de $5, $10, $20, ¿ok? Si es un producto adicional que yo voy a comprar, tener esa oferta abajo. Eso es lo que se llama un order bank. Es algo adicional que yo coloco dentro del producto. Es algo adicional que yo voy a ofrecer. Entre más cosas adicionales yo coloque dentro del producto, es mucho mejor. ¿Ok? Entonces yo voy a ganar más comisión y va a ser para mí mucho mejor en cuanto a la venta del producto. Porque le estoy ofreciendo al cliente algo nuevo, voy a tener una nueva expectativa. Y lo otro es la comisión. La comisión tiene que ser entre 60 a 80%. No pueden salirse de allí. Tiene que ser entre 60 y 80%. Si es menos, no es bueno. No es bueno que tomen un producto que tenga menos cantidad de comisión. Ahora vamos a lo que es, vámonos acá, ya eso es seleccionando el producto dentro de lo que es el sistema de orgánico como tal. Ahora nos vamos a ir a enfocar vamos a irnos a enfocarnos en lo que es el productor, en el sistema orgánico, pero nosotros vamos a ir como productores, ¿ok? Ya nosotros vemos cómo vamos a seleccionar el producto, ¿ok? Pero nosotros vamos a irnos en la parte, no como afiliados, sino como productores de un producto específico que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tener una página de ventas? La página de ventas, como yo como productor, la página de ventas tiene que tener, anoten allí, un buen concepto, un concepto creativo, y también tiene que tener buena presencia. La página tiene que ser atractiva, tienen que jugar con los colores. Los colores tienen que ser fuertes, tienen que ser como un color iridiscente, un color eléctrico, un verde, un naranja, un rojo, un negro, un azul eléctrico, fuerte, colores llamativos que llaman la atención y que tenga buena presencia la página al momento de ustedes hacer. Tiene que tener una buena narrativa, un buen concepto, lo que es el concepto primero de lo que ustedes vayan a hacer. Tiene que tener el beneficio tiene que estar muy bien descrito, muy bien especificado. Tiene que tener testimonios, varios testimonios en la página de ese producto de acuerdo a la temática que ustedes vayan a hacer. Y por supuesto tiene que tener gatillos mentales de atracción de vender. ¿Cuáles son esos gatillos mentales de atracción de vender? Esos gatillos a mí que me despierten a mí la escasez, que me despierten la urgencia, que me despierten la exclusividad, que me despierten la motividad de yo comprar. ¿Para qué? Para que la persona tenga emoción, perdón, la decisión de comprar, la decisión de tomar esa decisión y decir, bueno, yo voy a meter la tarjeta y voy a comprar. En todo caso, yo se los voy a dejar por aquí, todos esos gatillos mentales que son necesarios para yo poder vender mucho más rápido y que la persona tome esa decisión. Eso ustedes no se los dicen, y cómo ponerlos, ¿ok? Y si ustedes no saben cuáles son los gatillos mentales, les digo y los exhorto a que ustedes se informen y estudien sobre los gatillos mentales, que eso les va a ayudar a ustedes al final de una página de ventas. Si ustedes lo van a hacer, hagan y que estos gatillos mentales estén distribuidos después del beneficio que ustedes coloquen en la página, van a ir distribuidos los gatillos mentales en la parte de abajo, que son muy importantes para que la persona tome la decisión rápida de poner la tarjeta, que es lo que ustedes, en el caso de nosotros, cuando ustedes vayan a hacer la venta, sea más efectiva y sea más rápida. Ok, entonces seguimos en lo que son ya hablamos de lo que son los gatillos mentales en la parte de lo que es como productor, ¿verdad? Y haciendo una página de venta. Entre esos gatillos mentales, como yo se los dije, se los dejo aquí para que lo vean. Como productor, ahora voy a hablar como afiliado a un producto. Cuando yo me afilio a un producto de Hotmart, es muy diferente, ¿ok? Allí, pues, como ya lo dije claramente, debo tomar esas variables para yo escoger el producto, ¿verdad? Pero también tengo que tomar otras variables.
aparte de, de escoger el producto, tengo que tomar otras variables. La variable, una de las variables principales viene siendo, cuando yo escojo el producto, viene siendo, después que yo escoja el producto, que ya lo vimos, viene siendo hacer un estudio de la temática. Un estudio de la temática en las diferentes redes sociales por las cuales yo quiero trabajar o yo quiero estar, ¿verdad? Dentro de esas redes sociales. Entonces, yo voy a hacer un estudio de acuerdo a ese tema y a ese mercado que yo escogí. ¿Qué estudio voy a hacer yo? Yo voy a meterme tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, y voy a buscar las cuentas relacionadas a la temática que yo escogí. Para ver la cuenta de esta, para ver una cuenta de fulanito, para ver una cuenta de fulanita o de fulanito, para ver de acuerdo a esa temática. Pero ¿qué voy a ver yo ahí? Yo voy a ver las vistas. Las vistas son las que yo voy a ver, la cantidad de vistas que tenga esa cuenta. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Haciendo ese estudio de la temática. Ese estudio es para yo ver qué cantidad de personas me están viendo o están viendo esa temática en esas redes sociales. Y de acuerdo a ese estudio, yo puedo tomar 10 cuentas en TikTok, 10 cuentas en Instagram y 10 cuentas en Facebook. Y puedo verificar, o los grupos de Facebook también puedo verificar qué se está vendiendo, o de acuerdo a las vistas, lo que se está vendiendo dentro de esas cuentas. No que, perdón, no es lo que se está vendiendo como tal, sino la cantidad de vistas que es la que me permite a mí tomar una decisión, porque entre más vistas, más posibilidades tienen de que me compren el producto. Entonces, yo tomo la red social por la cual yo vi que tiene más cuentas de vistas. Esa es la red social que yo voy a tomar para enfocarme y tirar el producto por allí y hacerle promoción por allí a ese producto. ¿Ok? Poner la cantidad y es allí donde yo voy a enfocarme. Entonces yo voy a escoger de las distintas redes sociales una sola, una solita, para no estar tirándome por aquí por Instagram, tirándome por TikTok, tirándome por Facebook, porque no es la cosa. Primero tenemos que hacer un estudio de la temática. Ya después que nosotros vemos que es interesante la cantidad de personas que están viendo esa temática en esa red social específica, yo me voy por allí. Así de sencillo, yo me voy a ir por allí. Entonces, tomen en cuenta todos esos aspectos que les estoy diciendo porque esa es la principal acción que se debe tomar. Entonces, como cuando ustedes hacen esa investigación y se van por allí, aparte tienen que hacer otra investigación. Ya ustedes la hicieron por las redes sociales, perfecto. Ahora vamos a hacerla por una plataforma que yo le digo que es una maravilla, esta plataforma, porque es esencial. Esta plataforma se llama Google Trend y la otra se llama Google Ads. Aquí nosotros vamos a tomar las palabras claves de nuestro tema, de nuestra temática. Y nosotros vamos a empezar a hacer una investigación a dónde se está vendiendo ese producto o a dónde se está vendiendo esa situación o esa temática como tal. O lo que yo escogí de acuerdo al mercado. ¿Hacia dónde me voy? Yo me voy para esta red social que se llama Google Trend, que se la dejo por aquí, y Google Ads, y empiezo a colocar la palabra completa de la temática. Y allí voy a hacer un estudio de en qué países se está vendiendo, en qué países veo yo que se vende. Y de ahí hago una comparación de palabras dentro de esa misma red social, hago comparaciones. Entonces voy disminuyendo la palabra larga, la palabra larga que es, por ejemplo, ir comparando esta palabra que es, por decir algo, dieta Finex en 30 días. Hacer una dieta Finex en 30 días, una dieta keto en 30 días. ¿Ven? La dieta Finex keto en 30 días. Es la palabra larga. Dentro de lo que es Google Trend, yo puedo hacer una comparación de palabras, donde yo puedo colocar dieta keto 30 días o dieta keto.
Entonces yo voy reduciendo esa palabra y ir buscando en qué países se me está vendiendo esa palabra. Y voy viendo exactamente y me voy enfocando. Eso es interesante porque yo puedo ir viendo cada aspecto en lo que es haciendo un estudio de mercado para buscar lo que es para ver pues el rendimiento que yo tengo de venta. Eso es para observar la venta, en dónde se están vendiendo o si se está vendiendo. Eso es simplemente para saber si se está vendiendo o no se está vendiendo ese producto. Ok, ya después que yo tengo esto, que ya yo he hecho ese estudio, tanto en ese estudio de la temática, y que ya hice el estudio dentro de las redes sociales para saber en qué red social me voy a meter y me voy a fincar para poder vender. Entonces ahí yo me voy directamente a lo que es, me voy a ir acá, a lo que es en el caso del mercado de afiliados, yo me voy a optimizar. Ustedes dirán que voy a optimizar. Fíjense que ustedes tienen que optimizar. Ustedes tienen que optimizar lo que es su red social. En este caso, pónganse ustedes van a trabajar con estas tres redes sociales. En este caso, Instagram, TikTok y Facebook. Pero ustedes dirán, bueno, yo no tengo ninguna red social optimizada. Yo no sé, yo no tengo sino una sola red social. Ok, pero ustedes van a crearse una red social si no la tienen. Y como es, ya ustedes hicieron ese estudio previo del mercado, de la temática, de cada red social y hacia qué red social van a agarrar, ya ustedes saben qué red social van a agarrar. Y también hicieron el estudio para ver si ese tema se está vendiendo, en qué país se está vendiendo y saber en dónde se está vendiendo. Por simplemente saber si se está vendiendo eso, perfecto. Ya ustedes ya tienen algo, ya tienen el informe especificado. Pero entonces tenemos que enfocarnos en optimizar las redes sociales. Cuando yo les decía, más adelante, yo les dije que a nosotros no nos interesa la cantidad de suscriptores. Porque los suscriptores, hay sistemas que ahora, hoy en día, usted puede comprar cierta cantidad de suscriptores dentro de las redes sociales y que te permite comprar, mire, yo quiero comprar tanta cantidad. Por eso es que los suscriptores no me interesan. A mí me interesan las vistas, la cantidad de visualizaciones que tenga eso. Porque la cantidad de visualizaciones, tanto en Instagram como en TikTok, es lo que a mí me permite a mí ver el movimiento de eso, de esa temática. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo optimizo? Si yo tengo una red social que no tengo ni siquiera 2 seguidores, la voy a crear y no tengo nada, ni siquiera yo sigo a nadie y tengo nada. Entonces voy a colocar una publicidad de un producto que está afiliado de Hotmart y esa red social está pelada sin ningún seguidor. Entonces la gente cuando vea eso va a decir, ay no, esto no me da mi confianza, esto no. Entonces, por eso yo les estoy diciendo a ustedes que tienen que optimizar la red social que ustedes van a escoger. Optimizarla es colocarle seguidores, compren seguidores. Si ustedes no tienen, compren seguidores. De una vez, se los digo, de una vez. Eso no va a afectar en nada, porque ustedes van a comprar seguidores reales, personas que van a estar allí y que van a estar incluidas dentro de la base de datos y les va a llegar directamente allí, porque esos son sistemas de algoritmos. Esos son algoritmos internos que utilizan y entonces le pasan a las personas y llegan allí. ¿Me explico? Y no van a ser ningunos robots ni ninguna situaciones malas que no se deben hacer porque no es la idea. Porque ustedes, para efectos de monetizar ese sistema, ustedes obviamente tienen que tener un canal aparte, en este caso Instagram, para poder monetizar, si ustedes quieren hacerlo más adelante. Pero si no, para efectos de vender un producto afiliado, tienen que hacer eso, optimizar, tener las condiciones, una buena descripción dentro de lo que es una buena descripción. Voy a poner el caso de Instagram, una buena descripción en Instagram, con todo especificado el producto que ustedes, la temática que ustedes escogieron, una buena cantidad de seguidores, o el enlace de Hotmart tiene que ser un enlace corto,
no el enlace, la chorrera de números largos, no, eso se ve muy feo. Colóquenlo cortico allí, que eso le va a quedar muy bien dentro de Instagram. Igualmente lo mismo hacen en TikTok, lo mismo, hacen una buena descripción, alegórica a la temática que ustedes escogieron, de acuerdo al mercado, todo esto, le coloca su buena imagen, igualmente en Instagram colocan una buena imagen, muy bien, alegórica, perfecto, con todo, le colocan el enlace que tiene ese cortico de Hotmart, lo colocan allí y empiezan a promover en cualquiera de las redes que les estoy diciendo, de acuerdo a ese estudio que ya hicieron previamente, ¿ok? Es importante eso. Ok, bueno, después que ustedes tienen todo esto, ustedes, obviamente ustedes tienen que ir mandando mensajes, un mensajito dentro de lo que es un mensajito en ese creativo que ustedes van a hacer. Vamos a ponerle el ejemplo de Instagram. Ustedes hacen un creativo, bien sea de video o bien sea de imágenes dentro de Instagram. Y en esa imagen ustedes van a crear y van a fomentar lo que es el embudo de venta. ¿Cuál es el embudo de venta más conocido? El embudo de venta se llama AIDA, que es hacer el llamado a la acción, despertando el interés, despertando el deseo para luego tomar la acción de vender o de comprar el producto como tal. Entonces tienen que tener el embudo AIDA dentro de esto. Pero ese embudo AIDA, fíjense que ustedes, con ese estudio que ustedes hicieron, ustedes lo pueden hacer directamente con una sola red social, de acuerdo a la temática que ustedes. Una sola red social, ustedes pueden mandar, pueden hacer varios creativos, un creativo en la mañana, un creativo en la tarde, un creativo en la noche, para luego también a través de lanzamientos tener a la gente allí y poder enfocarnos a la venta o a la oferta del producto de la temática que ustedes escogieron el día que se haga el estreno de ese lanzamiento como tal. Por eso es que es importante que tengas lanzamiento, que es lo que ya habíamos hablado previamente. Bueno, entonces esa es la parte del sistema orgánico. En la parte que ustedes no les decían es la parte, o que ustedes no le han dicho, que es la parte de organizar lo que es la estructura, hacia donde nosotros vamos a llegar, y es el estudio de la temática. O sea, no vamos a agarrar cualquier red social lo loco y vamos a meter aquí, vamos a meter allá y vamos a meter allá, porque no vamos a ver, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces aquí yo le estoy diciendo cuál es el enfoque dentro del sistema orgánico. Ok, vamos entonces a pasar al sistema directo, al sistema de que llaman venta directa, venta crashing o venta automática. Pasa que esa parte de crashing no me parece muy buena, porque no es algo que se esté llevando ahorita ese término como tal. Entonces vamos a enfocarnos en la venta directa. En la venta directa es muy sencilla. ¿Por qué digamos sencilla? Porque en la venta directa ustedes pueden tomar varios productos de diferentes mercados. Fíjense que allá estamos hablando del sistema orgánico donde necesariamente tomamos un solo producto de ese mercado. Aquí en sistema de venta directa o venta automática tomamos varios productos si nosotros queremos, si no simplemente tomamos un solo producto, pero tienen la opción de tomar varios. ¿Por qué? Porque yo le digo que pueden tomar varios. Porque el sistema automático, simplemente lo que ustedes tienen que aprender, aquellos que no saben, es aprender muy, pero muy bien cómo montar la campaña en estos señores que están acá, que se llama Facebook Ads y Google Ads. Porque si no, señores, si ustedes montan una mala campaña, que no sea efectiva, que no sea optimizada como debe ser, ustedes van a perder tiempo y van a perder dinero. Van a perder dinero en cantidad. ¿Ok? Porque estos señores van a consumirles a ustedes bastante. Entonces, es preferible saber, porque ¿quién les va a hacer el trabajo por ustedes? Es estos señores. Ustedes lo que van a hacer es montar, pero montar de una manera excelente, de una manera buena, donde ustedes puedan decir, yo voy a tener rendimiento con esto. Pero si ustedes montan algo que no es, o una cosa así, para montarlo, sin saber, estos señores
van a aprovechar y les van a quitar el dinero. Así que, por favor, hagan un esfuerzo por aprender, informarse muy bien de lo que es una campaña en Facebook Ads, cómo montar una campaña efectiva en esto, porque eso es lo más importante del sistema automático, del sistema directo, ¿ok? Porque el sistema directo no es simplemente, por eso que la mayoría de la gente dice que el sistema directo es un sistema que de verdad bueno, que eso lo que hace es quitarle real a uno, que no sé qué, y en el sistema orgánico dice que no sabe para dónde vamos porque no se sabe. Pero aquí, si usted sabe bien qué es lo que usted va a hacer, yo les garantizo a usted que usted va a tener venta, pero tiene que hacer tal cual las cosas muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer, señores, lo primero que tenemos que hacer es investigar la temática, igualito como hicimos en el sistema, pero en este caso vamos a utilizar Google Trend y Google Ads para investigar Google Ads, para investigar la temática, hacia dónde se está vendiendo, en qué países se está vendiendo, en qué lugar se está vendiendo. Recuerden que aquí ustedes van a hacer un sistema de conversión y ahí van a ir montando hacia dónde ustedes quieren llegar, a qué público ustedes quieren llegar. Pero primero tienen que investigar hacia dónde yo voy. Y la primera forma de investigarla es haciendo una investigación con Google Trend y Google Ads para poder ver en dónde se está vendiendo. Pero no solamente saber dónde se está vendiendo, sino enfocar y decirle a Facebook Ads, mira, ponme la campaña aquí, en este país. Ponme a que se vea en esta cantidad de personas. Ponme que se vea en esta ciudad específica. Y es ahí donde yo quiero llegar con ustedes para que me entiendan. Entonces, debemos enfocarnos en un sistema de conversión excelente, primero y principal. Un sistema y saber aprender a hacer los sistemas de conversiones, donde vamos a desglosar cada cosa, vamos a escurriñar muy bien. El que no sepa hacer sistema, y les digo y los exhorto a que se estudien todo lo que son los sistemas de conversión dentro de Facebook Ads, cómo cómo hacer una campaña efectiva, para que la campaña tenga funcionalidad, para que la campaña sea exitosa, ¿ok? Y no se arrepentan después. Entonces, bueno, vamos a hacer un buen sistema de conversión. Después vamos a hacer vamos a buscar los píxeles de seguimiento, donde vamos a amparar tanto el código que tiene Google Ads, lo vamos a amparar dentro de Facebook Ads, para que Facebook Ads tenga ese código y lo vamos a amparar dentro de Google Ads para que Google Ads entienda cuando se haga una venta a través de este señor, a través de Facebook Ads, ¿ok? Por eso se llama unos códigos, se llama código o píxel de seguimiento, ¿ok? Debemos de saber muy bien lo que es eso para poder tomar en cuenta eso. Y lo otro es los anuncios, el conjunto de anuncios, que es lo que les dije a ustedes anteriormente, que eso creo que es una de las cosas más importantes. Lo primero, lo importante es el sistema de conversión, es el 50%. Y el otro 50% importante es el anuncio que ustedes coloquen allí. Porque ese anuncio no es cualquier anuncio, cualquier creativo que ustedes van a montar un video y van a montar una imagen y listo, no. Porque sabemos que el conjunto, tenemos que hacer varios conjuntos de anuncios. En este caso van a ser 2 conjuntos de anuncios que serían 4, donde puede haber un creativo, en este caso video o una imagen, o puede ser un video y una imagen, serían 4. Un anuncio son 2. Un anuncio son 2 dentro de Facebook Ads. Entonces, el mínimo que ustedes pueden empezar a invertir es $3. $3 diarios por cada conjunto de anuncios. Es decir, si ustedes pueden empezar con $6 para hacer una buena campaña efectiva y lo pueden hacer por aproximadamente unos 15 días. Pueden empezar allí con poco presupuesto, unos 15 días, eso les va a dar más o menos como unos $120 de pura campaña. Pero les voy a garantizar que va a ser
Excelente la campaña porque les va a llegar al meollo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar dentro de los copies? En los copies nosotros vamos a colocar lo más importante eh, que viene siendo las plantillas o viene siendo los gatillos mentales. Aparte de colocar el beneficio que yo le voy a dar al cliente, la descripción, el beneficio que yo tengo que colocar gatillos mentales. ¿Para qué? Para que el cliente tome la decisión. Porque aquí no voy a estar yo entablando conversación con el cliente porque va a ser de forma directa. Aquí el cliente se tiene que enamorar de ese anuncio y automáticamente darle comprar, que es lo que se quiere. Entonces necesitamos tener unos buenos copy con un buen concepto directo, una buena descripción del producto y el beneficio. Y ponerle descripción, beneficio y ponerle lo que es los gatillos mentales. En este caso, gatillos mentales de garantía, darle garantía al producto, que es muy bueno para llegar. La garantía, lo que es la fórmula, lo que es ponerle el ahora también, esos son gatillos mentales, decirle garantizado por tal cosa, darle una fórmula, darle un secreto tal, eso es importante, esos son los gatillos que se utilizan para poder vender mucho más dentro de lo que es allí el sistema. Y bueno, otra cosa más, bueno, entre los gatillos mentales tener lo que son las frases de venta al día. Y bueno, y los gatillos, lo que son la escasez, urgencia, también se aplican aquí dentro del copy de los creativos de Facebook Ads. Pero y lo más esencial en este caso, el 50% lo hace el sistema de conversión. Porque ustedes tienen un buen sistema de conversión, bien especificadito, le va a llegar al meollo del asunto, al público que ustedes quieren llegar exactamente. ¿Ok? Igualmente en Google Ads, si ustedes van a hacer una campaña en Google Ads, tienen que tener un buen sistema de conversión donde ustedes van a trabajar con las palabras clave, señores. Las palabras clave positivas y las palabras clave negativas. Estudiense bien, muy bien eso, porque de acuerdo a la temática que ustedes hagan, tienen que colocar tantas palabras clave positivas posibles haya, colocarlas en el anuncio. Y tantas palabras negativas haya de esa temática, colocarlas en el anuncio. Entre más palabras posibles hagan, el anuncio por supuesto va a salir más costoso, pero ustedes tienen mire, yo les garantizo, la garantía es el 100% de que ustedes van a vender, de que venden. Eso va a ser así, de que van a vender, pero les va a salir más costoso. Eso es en Google Ads. En Facebook Ads, pues les sale un poquito más económico. Pero esa es la parte, lo que es más efectivo. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi video, señores. Siempre les digo, cualquier situación que ustedes no entiendan, cualquier situación que se me haya pasado, que ustedes no comprendan muy bien, déjenmelo aquí en los comentarios. Suscríbanse aquí a mi canal y denle clic aquí a la campanita para que les notifique cuando les llegue otro video. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, estamos aquí para responder todas sus inquietudes, estamos a la orden, yo estoy a la orden para lo que ustedes me quieran hacer cualquier pregunta, yo a la brevedad en lo que yo pueda les puedo responder. ¿Ok? Bueno, entonces se les quiere mucho, recuérdense que aquí estamos y bueno, nos veremos entonces en otra oportunidad, en otro video. Espero que les haya gustado y nos vemos. Bye.